Gloria sean dadas a Dios para siempre. Amados hermanos y amigos, Dios me les bendiga. Iglesia Evangélica Emanuel, Dios te bendiga. Que la gracia de Dios sea con cada uno de nosotros en esta hora, que vamos a escuchar una palabra de Dios que sea de bendición a nuestra vida. Hoy quisiera compartir con cada uno de ustedes de una porción que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, iniciando en el verso 23 hasta el 27. Dice la palabra de Dios que entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Jesús les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Estuve estudiando y analizando esta escritura y pidiendo a Dios que me enseñara cómo Él podía hablarnos en este tiempo a nosotros de este pasaje bíblico. Y sentí que mi corazón, mi espíritu se iluminaba frente a esta porción de la palabra de Dios. Y después de estudiarla tranquilamente, de orar, he decidido poner un tema a ella que es: solo quiero que me conozcan. Bajo este tema quiero hablar con ustedes. Solo quiero que me conozcan. Como que Dios está diciéndonos: mi intención, mi propósito, mi voluntad es que ustedes me conozcan. Porque dependiendo de hasta dónde ustedes me conozcan, así florecerá la bendición en su vida y en su descendencia. Hay un verso que dice: mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento de Dios, y por eso vino el cautiverio a su vida. Hay cosas que hoy están sucediendo, de la cual quiero hablar de ellas más adelante, concerniente a este tema, a esta porción bíblica que acabamos de leer, de esta tempestad que se levantó en el mar mientras Jesús iba cruzando de un lado a otro por el lago, por aquel estrecho de mar. La Biblia dice en Isaías capítulo 26 y verso 9, en la segunda parte, que siempre que al juicio de Dios en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Porque siempre que hay juicio de Dios en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. He estado pensando en lo que significa la palabra aquí, juicio de Dios. Y he llegado a la conclusión que los juicios de Dios no son cosas sobrenaturales, sino que son trastornos de las cosas naturales que llevan al ser humano a la impotencia temporal. No son los juicios de Dios cosas sobrenaturales, sino que son trastornos de las cosas naturales que llevan al ser humano a la impotencia. Cuando hablo del ser humano que llega a la impotencia, me refiero a la incapacidad. Cuando las cosas se salen de nuestro alcance, cuando uno no puede hacer nada, cuando
como cuando alguien se abandona a una situación y dice, ya no puedo más porque no hay fuerza, no encuentro salida en mí mismo para afrontar esta situación. Ahora bien, digo que son los juicios de Dios, trastorno de las cosas naturales. Por ejemplo, en este caso diríamos un huracán, un terremoto, una enfermedad repentina que no tiene cura, el COVID-19. Son cosas naturales, pero que ha habido un trastorno en la molécula de esas cosas naturales que llevan al ser humano a enfrentarse a ella, pero no puede solucionarla. Entonces, al no poder solucionarla, se vuelve algo que el hombre llama una impotencia. En otra palabra, me rindo, no puedo afrontar esta situación. Viene a mi mente en el mes de agosto, 31 de agosto, en el 1979, siendo yo pastor de una ciudad en mi país, de una ciudad llamada Nagua, cuando llegó el famoso huracán David. Aquello era horroroso. Yo quiero comparar algo con esto, con este pasaje bíblico, porque aquí hubo una tormenta. Aquello volvió impotente al ser humano, oír el rugido, ver las cosas que pasaban. Uno no sabía qué hacer, pero el país se declaró en impotencia. ¿Cómo un ser humano lucha contra la fuerza de un huracán de más de 280 millas por hora? ¿Cómo la persona le hace frente a ese fenómeno humano, a ese trastorno de los vientos, del mar, de las aguas, que viene contra uno y uno nada puede hacer? Pero eso es temporal. El huracán pasó. Hay enfermedades repentinas, pasan. El COVID-19, eso es algo temporal. Va a pasar. Tarde o temprano el COVID-19 va a pasar. Esta pandemia se va a terminar. Pero mi pregunta es, este desorden en eso algo natural, en esa enfermedad, en esa infección que se apodera de los pulmones y de muchas áreas de nuestro cuerpo, ¿cómo tiene al mundo? ¿Es esta pandemia sobrenatural? No. Es una enfermedad temporal. Pero aunque sea temporal, tiene al ser humano, a los hombres de ciencia, a los científicos, en el área de la medicina, lo tiene, algunos dicen de cabeza, es decir, lo tienen como una impotencia. Aún los médicos, los científicos que trabajan para ayudarnos en esta pandemia, están como estoy yo ahora, con careta, con guantes, aunque yo no tengo los guantes ahora, porque no saben qué hacer, porque no saben cómo enfrentar. La gente tiene temor a salir a la calle, y por ley hay ciudades, la que vivimos ahora, en mi ciudad no se puede salir o no se debe salir sin esta mascarilla, porque hay una ley de la gobernadora para no salir por un tiempo sin la mascarilla. Pero el problema es que si uno sale con la mascarilla, la gente tiene miedo porque dice, ¿y si esa persona está enferma y me le acerco y me enferma a mí? Pero que si no tiene la mascarilla, también uno se asusta porque dice, pero no tiene la mascarilla y si puede enfermarme. Hay una situación en la Biblia que nos dice de los leprosos en la antigüedad. El que tenía lepra era llevado a un lugar específico, era encerrado como hoy se encierran las personas, y me perdona si alguna persona que lo está viendo tiene esta enfermedad, pero la persona que le toma el COVID-19 tiene que encerrarse en una habitación, tiene que estar en una cuarentena. Nadie puede visitarlo a menos que no sea otra persona que esté infectada por el mismo virus. Parece ser como si nos hubiésemos trasladado a la antigüedad, cuando la lepra era algo tan horroroso.
se dice que en aquel tiempo los leprosos eran sacados de la sociedad. Tenían un aislamiento social, lo mismo que sucede con el COVID-19, como que es un tipo de lepra de la actualidad. Pero ¿qué pasa? Que la persona que tenía esta enfermedad, cuando alguien que no estaba enfermo de lepra se le iba a acercar, tenía que gritar: inmundo, inmundo, no te me acerques porque te contamino. Señor, y así está la situación hoy. Si alguien estornuda al lado nuestro, nosotros nos alejamos asustados porque nos puede contaminar. Entonces estoy hablando de algo natural, un trastorno natural que tiene a la humanidad en una impotencia. ¿Qué hacen los gobiernos? ¿Qué hacen los médicos? ¿Qué hacemos las personas? Como que no hay salida. Pero aunque parece que no hay salida, recuérdese lo que dice en el libro de Isaías. En Isaías capítulo 29, que ya lo mencionamos, o 26, verso 9, dice: porque siempre que hay juicio de Dios sobre la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Son los juicios de Dios, no son sobrenaturales, son cosas naturales que trastornan al ser humano y lo hacen que se sientan impotentes. Cuando uno está enfermo, cuando uno está en una situación que no encuentra salida, ¿a quién tiene que buscar? Señores, es alarmante los medicamentos que han salido para el coronavirus. Yo creo que si yo estuviera enfermo de coronavirus y me dicen que funciona usar lodo, agua sucia y tomársela, yo usara ese lodo, esa agua sucia y me la tomara. La gente usa carbonato, que usa pirina, que usa todo lo que la gente le diga que tome, que usan limón, que usan aquello. Y algunos han sido tan osados que hasta cloro. Se han inyectado cosas químicas y personas han muerto. ¿Por qué? Porque el mundo está desesperado. Cuando la persona se siente impotente, agarran lo que sea para salir de esa situación. El mundo es impotente en esta hora. La humanidad ha entrado en una impotencia. Pregunto, ¿por qué Dios permite esta situación? Porque cuando al juicio de Dios sobre la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. ¿Qué nos quiere enseñar Dios? En medio de este juicio de Dios de cosas naturales, en medio de esta situación que ha pasado, sencillamente que usted y yo entendamos que para muchas situaciones somos impotentes. Hay momentos que ni aún los medicamentos que te ponen, ni aún cuando te intuban, tú puedes sobrevivir. Ayer supe la triste noticia que encontraron en la ciudad de New York más de 50 cadáveres en un camión que estaban apilados porque no había un refrigerador donde ponerlo. Mi pregunta es, el que oye esta noticia, el que ve esto tan terrible, ¿qué es lo que siente? Sencillamente impotencia. Pero yo tengo para ti buena noticia. En medio de la impotencia humana hay un Dios que está por sobre el coronavirus. Hay un Dios que está por encima de la impotencia humana. Hay un Dios que nos ama y el único propósito es, como tenemos en el tema del día de hoy, solo quiero que me conozcan. Lo que Dios, no es que Dios haya enviado el coronavirus, pero lo permitió porque Dios es soberano. Y quiero repetir, dejar claro que no es que Dios envía enfermedades, no es que Dios envía calamidades a la humanidad, pero en su soberanía la permite. ¿Y por qué permite esas cosas naturales que vienen a nosotros y hace que nos sintamos impotentes? Por la sencilla razón de que quiere que lo conozcamos. Él quiere que le hagamos nosotros justicia a Dios. ¿Qué es
hacerle justicia a Dios. Si la justicia es dar a cada quien lo que se merece o lo que ha ganado, la justicia de Dios en primer lugar es saber que sin Él no hay existencia. Dice la palabra que en Dios vivimos, nos movemos y somos. Sin Dios dejaríamos de existir. Sin Dios cualquier cosa nos pone de rodillas. El mundo entero en estos días ha estado de rodillas, militares y civiles. En República Dominicana, en el día de ayer, salió una iglesia en un helicóptero, la iglesia católica. Salieron sus sacerdotes en un helicóptero a bendecir la capital del país, a tratarla de protegerla desde los aires. Otra cosa que pasa en mi país, el país de donde vengo, es que salió un tal peregrino a decir que él iba allí al mar para tirar en el mar el coronavirus y que el coronavirus desapareciera. Habiendo un distanciamiento social, miles de personas lo siguieron, civiles, militares, bomberos, profesionales, campesinos, diferentes gente, miles de personas siguieron a este hombre para llegar al mar, violando toda clase de ley de distanciamiento, para que el mar se llevara al coronavirus. Porque hace poco que dije que cuando el hombre, cuando el ser humano se siente impotente, si le dice que tiene que comer tierra, él come tierra para salir de su situación. En este momento no es que coma tierra, que coma lodo, que vaya hacia el mar. Es que haga lo que dice la palabra de Dios. Mirad a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, y fuera de mí no hay quien salve. El propósito de este juicio que ha pasado en el mundo es para que por medio de él conozcamos nuestra incapacidad, que miremos a Dios como hicieron los discípulos en la escritura que hemos tenido en el día de hoy, que tuvieron gran temor, tuvieron mucho miedo y dijeron: Señor, sálvanos, que perecemos. Y Jesús le dijo: ¿por qué tiene miedo? Y luego le habló al mar y le dijo dos palabras que yo quiero concluir con ella. Jesús le dijo al mar: cállate, enmudece. Porque habían dos cosas que hacían daño a los discípulos de esa tormenta, aparte de poder perder la vida. Una era lo que estaban viendo. Ellos veían las olas que eran tan inmensas, que eran por encima de la barca, y el sentido de la vista le decía: no hay forma de que se salven. La otra cosa era lo que estaban oyendo. Oían el rumor de las olas. Estuve hace unas 2 horas viendo un video del huracán David, que le hablaba hace poco, que sucedió en el 31 de agosto de 1979, siendo yo pastor en una ciudad cualquiera en Santo Domingo. Y estaba oyendo el rugido de los vientos. Aún en la casa donde vivo, una vez vino algo parecido a un huracán, y es temeroso el sonido de los vientos cuando vienen brisa huracanada. Entonces los discípulos estaban oyendo esto, y esto les traía temor. Y Jesús, conociendo esto, dijo al mar: cállate, enmudece. Hoy en día, aparte de la realidad que estamos viviendo, hay un sinnúmero de noticias, un sinnúmero de redes sociales que nos tiran videos a diario, que estos videos nos traen temor por lo que vemos, por lo que estamos escuchando. La gente no sabe dónde ir, la gente no sabe a quién creer, la gente no sabe qué tomar, no saben qué hacer, porque están como estaban los discípulos, llenos de temor. Pero yo quiero decirte que te proteja, que te ponga tu máscara, que te ponga tu guante y todo lo que tenga que ponerte. Pero aparte de eso, acude a Jesús. Él tiene la solución. Esto es parte de la protección, pero la protección verdadera se llama Dios. Los discípulos dijeron: Señor, ayúdanos.
y Jesús le dijo al mar: cállate, y se hizo grande bonanza. Y dice el verso final: entonces la gente se decía: ¿qué hombre es este que aun los vientos y la mar le obedecen? Y como que me imagino oír a Jesús diciéndole: ahí era que quería que llegaran. Mi intención es que me conozcan. Yo quería que me conocieran sin que se levantara esta tempestad. No es necesario una pandemia, no es necesario un coronavirus, no es necesario un terremoto, no es necesario una guerra, no es necesario una enfermedad repentina para que tú y yo conozcamos a Dios. El propósito del amor de Dios es que lo conozcamos y digamos: Señor, yo sé que puede ayudarme, aquí estoy. Así que, ¿cuál es mi consejo en este día, en esta hora? Iglesia, amigo, hermano que me escuchan, Dios quiere que tú y yo lo conozcamos. Si conociéramos a Dios como Él quiere, se apoderaría de nosotros la misma palabra de Jesús cuando dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Mi recomendación en este momento, que creo que es muy oportuno para que tú y yo conozcamos más a Dios en medio de esta tormenta que vive el mundo. Aprovecha el tiempo. Está en tu casa, está en tu hogar. Tal vez no puedas salir como yo, pero es un momento de tú arrodillarte en tu hogar y decirle: Señor, yo quiero conocerte, porque esa es tu voluntad. Dios te bendiga. Si tú quieres conocer a Dios, te invito a que hagas una oración conmigo. Aún siendo cristiano, si quieres conocer más a Dios, como decía el apóstol Pablo, todo lo que hago es a fin de conocerle. Te pido que ores conmigo y que repita la oración conmigo y dile: Señor Jesús, en este momento yo no te conocía como tú quieres que te conozca, pero vengo a ti para que me ayude. Señor, yo quiero conocerte, quiero darte mi vida con mayor profundidad y quiero sentir esa hambre y esa sed de tu presencia. Me entrego a ti, te doy mi vida, ayúdame a conocerte y así viviré una vida en victoria en medio de la tormenta. Dios te bendiga y que el Señor nos ayude a cada día conocer más a Jesús y nuestra vida será diferente. Dios te bendiga y muchas gracias por sacarte tiempo para oír la palabra de Dios. Amén.